En un estudio profundo y revelador inspirado en los escritos de Carl Jung, se expone cómo ciertos individuos aparentemente amables, incluso encantadores, pueden albergar en su interior mecanismos psicológicos extremadamente peligrosos. Jung documentó que un altísimo porcentaje de las personas que posteriormente demostraban conductas destructivas compartían un mismo signo de advertencia invisible para la mayoría: la proyección inconsciente de su propia sombra sobre los demás. Este fenómeno no se manifiesta mediante agresiones evidentes ni comportamientos abiertamente tóxicos. Al contrario, suele estar disfrazado de cordialidad y aparente preocupación genuina. Sin embargo, detrás de esa fachada, la convicción con la que atribuyen a otros sus propios contenidos oscuros va construyendo un campo de distorsión que puede desestabilizar relaciones, redes sociales y hasta comunidades enteras, todo mientras mantienen intacta su sensación de inocencia y victimismo. Según los registros del propio Jung, el caso paradigmático que lo llevó a esta comprensión ocurrió en 1913, cuando trató a un paciente brillante y articulado que describía a su entorno como maligno, manipulador y hostil. Lo escalofriante para Jung no fue solo el discurso del paciente, sino el descubrimiento de que esas características eran exactamente las que este individuo se negaba a reconocer en sí mismo. En apenas 6 meses, destruyó vínculos significativos, provocó la expulsión de colegas y arrastró incluso a un hermano a un colapso nervioso, todo mientras se consideraba víctima absoluta. Jung identificó allí el mecanismo psicológico más peligroso en las relaciones humanas: la proyección de la sombra inconsciente unida a una convicción férrea que reescribe la realidad para sostener sus propias percepciones distorsionadas. La neurociencia moderna respalda hoy las observaciones de Jung. Investigaciones de Robert Sapolsky en Stanford muestran que, durante episodios intensos de proyección, se activan las mismas redes neuronales implicadas en estados delirantes. Esto significa que la persona no miente conscientemente, su cerebro realmente altera su percepción de la realidad para justificar sus conclusiones erróneas. Esa alteración no solo la vuelve inmune a las pruebas que contradicen su visión, sino que además vuelve convincentes sus acusaciones ante terceros, creando lo que los psicólogos llaman campos de distorsión de la realidad. En esos campos, otros terminan viendo a través de las mismas lentes deformadas, reforzando el bucle de retroalimentación y extendiendo la proyección como una onda expansiva que puede envolver familias enteras, lugares de trabajo y comunidades completas. Tradiciones espirituales antiguas ya habían intuido este fenómeno antes de que Jung lo describiera científicamente. En el budismo, se habla del espejo empañado que refleja las propias impurezas como si fueran ajenas. En el cristianismo, se advierte sobre ver la mota en el ojo ajeno ignorando la viga en el propio. Pero Jung fue más allá. Demostró que quienes proyectan su sombra no solo malinterpretan la realidad, sino que construyen realidades alternativas que se sienten completamente verdaderas para ellos y, con el tiempo, también para quienes los rodean. La señal de alerta, según él, aparece cuando existe una desconexión total entre la manera en que alguien lo describe a uno y la experiencia interna real que uno tiene de sí mismo. Le atribuyen pensamientos, emociones y motivaciones inexistentes con tanta certeza que uno comienza a cuestionar su propia percepción. Este fenómeno, tan insidioso como peligroso, puede atrapar a cualquiera si no se reconocen sus señales. Comprenderlo es una herramienta de autodefensa psicológica y social. Reconocer cuando alguien está proyectando su sombra sobre nosotros permite tomar distancia y evitar quedar atrapado en su campo de distorsión. Así como Jung dedicó su vida a estudiar la psique humana para revelar estos mecanismos ocultos, este análisis pretende ofrecerte claridad sobre un proceso que puede salvarte de relaciones tóxicas y de daños emocionales profundos. Si este contenido te resulta valioso,
Te invitamos a apoyar esta investigación compartiendo este video, comentando tus experiencias, dejando un me gusta y suscribiéndote al canal para seguir explorando, con base científica y profundidad psicológica, los secretos del inconsciente que afectan nuestra vida cotidiana. En un extenso y minucioso análisis inspirado en los estudios de Carl Jung, se revela que este fenómeno corresponde a la forma más sofisticada de iluminación psicológica o manipulación inconsciente. No se trata de una distorsión consciente y deliberada de la realidad, sino de un mecanismo profundamente arraigado que modifica la percepción del mundo de tal manera que incluso las metas y objetivos de las personas involucradas pueden colapsar en un auténtico derrumbe psicológico. Sin embargo, Jung subraya que la proyección en sí misma no es el peligro esencial. Lo realmente alarmante es la capacidad que tienen los proyectores para reclutar, de manera inconsciente, a otras personas dentro de su universo distorsionado. A este proceso él lo denominó posesión colectiva, grupos enteros que terminan viendo el mundo a través de la lente distorsionada de una sola persona. Esto explica cómo familias pueden volverse en contra de un miembro inocente, cómo entornos laborales pueden hostigar a empleados sin causa real, y cómo comunidades completas destruyen individuos basándose en acusaciones sin fundamento real. Jung describía que el proyectista se convierte en el epicentro de una tormenta psicológica, organizando inconscientemente a los demás para atacar las mismas cualidades que no puede aceptar en sí mismo. Investigaciones posteriores, como las del Dr. Leon Festinger sobre disonancia cognitiva, ayudan a explicar este mecanismo. Cuando alguien presenta sus proyecciones con absoluta convicción, los demás sienten una presión psicológica intensa para alinear sus percepciones con la certeza del proyectista, en lugar de confiar en sus propias observaciones contradictorias. Así se crean entornos donde la víctima queda aislada, manipulada y, finalmente, destruida por un delirio colectivo en cuya gestación jamás participó. Jung observó este patrón una y otra vez en sus pacientes más peligrosos, personas que no solo arrojaban sus sombras sobre otros, sino que construían sistemas sociales enteros alrededor de sus proyecciones. Para ayudar a identificar estos procesos, Jung enumeró 5 señales de advertencia que delatan la proyección peligrosa de la sombra. La primera es la certeza absoluta sobre las motivaciones internas de otros. Estas personas no dicen creo que podría ser así, declaran tú eres así con total seguridad. La segunda señal es la inmunidad frente a cualquier evidencia contradictoria. Ninguna cantidad de aclaraciones, explicaciones o pruebas logra alterar su percepción, y cualquier intento de corregirlos es interpretado como confirmación adicional de su supuesta veracidad. La tercera es la intensidad emocional desproporcionada con respecto a la evidencia, reacciones viscerales y desprecios extremos ante conductas que para otros resultan insignificantes o inexistentes, revelando así el contenido proyectado y no el comportamiento real del interlocutor. La cuarta señal son las narrativas constantes de victimización. Aunque los personajes cambien, el final de la historia siempre es el mismo. Ellos son las víctimas inocentes de la malicia, manipulación o crueldad de otro. Por último, la quinta señal es el comportamiento de reclutamiento. Intentan, sutil o abiertamente, que otros vean al señalado de la misma forma que ellos, a menudo a través de conversaciones aparentemente preocupadas sobre su carácter o conducta. Cuando estas 5 señales aparecen juntas, no estamos frente a un malentendido común ni a un conflicto de personalidad. Estamos ante una proyección inconsciente de la sombra que inevitablemente escalará hasta destruir reputaciones, relaciones o incluso la estabilidad mental de la víctima. Jung trazó también un mapa de las fases de escalada de este proceso. La primera es la proyección inicial, acusaciones o atribuciones sutiles que no coinciden con la realidad del otro, fácilmente descartadas como simples malentendidos.
La segunda es la cristalización de la convicción. Las proyecciones se vuelven más frecuentes y el proyectista elimina cualquier duda sobre su interpretación, pese a las correcciones. La tercera es la distorsión de la realidad. Todo lo que hace la persona se interpreta a través del filtro de la proyección, y acciones neutras se convierten en evidencias de intención maliciosa. La cuarta es el reclutamiento social. El proyectista empieza a compartir sus preocupaciones con terceros, aparentando cuidado o interés, pero sembrando su visión. La quinta fase es la posesión colectiva. Otros comienzan a ver a la víctima a través del lente distorsionado del proyectista, y la persona se encuentra defendiéndose de acusaciones surgidas aparentemente de la nada. La sexta fase es la exclusión sistemática. El grupo se organiza en torno a la proyección compartida, marginando o atacando al individuo por cualidades que, en realidad, existen en el inconsciente del proyectista. Reconocer este patrón es una forma de autodefensa psicológica crucial para no quedar atrapado en dinámicas destructivas. Si este contenido te resultó útil y esclarecedor, te invitamos a apoyar este análisis. Dale me gusta al video, coméntalo, compártelo con otras personas que puedan beneficiarse de esta información y suscríbete al canal para seguir explorando, desde la perspectiva científica y profunda de Carl Jung, los secretos más ocultos del inconsciente humano. En un análisis profundo y exhaustivo basado en la obra de Carl Jung, se expone que comprender los patrones de la proyección de la sombra puede ahorrar años de daños psicológicos, evitando quedar atrapado en dinámicas destructivas. Jung enfatizó que la clave para la autodefensa psicológica reside en reconocer el segundo estadio de esta proyección, cuando las percepciones distorsionadas del proyectista comienzan a cristalizarse y antes de que se genere un impulso colectivo que arrastre a otros. Sin embargo, la proyección de la sombra no es el único mecanismo de alerta que Jung identificó. Existe un estado aún más peligroso conocido como la inflación del ego, donde el individuo, consciente de su propia superioridad y convencido de su justicia, permanece totalmente ciego ante su sombra. Este tipo de personalidad no solo proyecta su sombra, se identifica con energías arquetípicas que exceden con creces su capacidad de integración, adoptando roles como el salvador, el sabio, el portador de la verdad o el juez justo, generando un efecto magnético sobre quienes los rodean y convirtiéndose en una amenaza silenciosa y poderosa. Los individuos con ego inflado se distinguen de los narcisistas evidentes, que suelen ser más fáciles de detectar, porque aparentan evolución espiritual, superioridad moral o iluminación intelectual. Esta apariencia de elevación los hace infinitamente más peligrosos, ya que las personas tienden a someterse voluntariamente a su autoridad y guía. Jung identificó varios signos de alerta para reconocer la inflación peligrosa. En primer lugar, una ausencia total de dudas sobre sus propias motivaciones. Mientras que auténticos maestros espirituales muestran humildad ante el misterio, los individuos inflados exhiben una certeza absoluta sobre sus percepciones y juicios, interpretando cualquier discrepancia como resistencia a la verdad o a la voluntad divina. En segundo lugar, combinan un carisma extraordinario con un pensamiento rígido. Su convicción genera atracción magnética, pero su rigidez psicológica elimina toda flexibilidad y apertura, aumentando su potencial destructivo antes de un eventual colapso psíquico. Jung también destacó un tercer patrón peligroso: la identificación completa con la persona social. La máscara que usamos en público se convierte en la única identidad que el individuo reconoce, creando lo que él llamó el problema de la persona perfecta. Esta situación ocurre cuando alguien se adapta tan completamente a las expectativas sociales que pierde toda conexión con su yo auténtico y con su sombra. La amenaza no es inmediata ni evidente, pues estas personas suelen ser modelos de adecuación social, siempre saben qué decir, cómo comportarse y qué expresiones usar.
No obstante, detrás de esta perfección se oculta un vacío aterrador. La energía psíquica invertida en mantener una imagen externa impecable provoca que los contenidos reprimidos se acumulen en el inconsciente, generando una presión psicológica constante que puede estallar de manera destructiva. Las señales de advertencia de esta identificación excesiva con la persona incluyen una perfección social inquietante, la ausencia de malos días o inconsistencias humanas, una calidad artificial en las interacciones y reacciones extremas ante cualquier amenaza percibida a la imagen pública. Jung documentó cómo individuos atrapados en la persona perfecta experimentan explosiones repentinas de su sombra, liberando contenidos reprimidos de forma caótica y potencialmente dañina. Cuanto más impecable parece la persona, más intensa y peligrosa es la eventual manifestación de la sombra reprimida. Finalmente, Jung identificó la posesión arquetípica como uno de los estados psicológicos más alarmantes, cuando alguien pierde su identidad personal y se convierte en canal de energías transpersonales más allá de su capacidad de integración. Su personalidad desaparece y es reemplazada por una presencia impersonal y antigua. Sus ojos, su voz y su autoridad cambian, encarnando roles como el eterno sufriente, el guerrero cósmico o el Padre Divino, con una certeza y propósito extraordinarios que pueden arrastrar a todos los que los rodean. Reconocer estos patrones complejos, proyección de la sombra, ego inflado, identificación con la persona y posesión arquetípica, es crucial para protegerse de relaciones, entornos y dinámicas sociales destructivas. Jung, a través de décadas de observación clínica, mapeó estos procesos con detalle, ofreciendo una guía para anticipar y neutralizar los efectos devastadores de estas proyecciones. Comprenderlos no solo permite salvaguardar la propia estabilidad psicológica, sino también prevenir daños irreparables en relaciones cercanas y estructuras sociales. Si este análisis te ha proporcionado claridad y comprensión profunda, te invitamos a apoyar este estudio compartiendo el video, comentando tus experiencias, dejando un me gusta y suscribiéndote al canal, para continuar explorando, con rigor científico y psicológico, los secretos del inconsciente humano y las dinámicas invisibles que moldean nuestra realidad. Desde la perspectiva del análisis psicológico profundo de Carl Jung, la ambigüedad natural de la conciencia humana puede desaparecer por completo cuando alguien cae bajo la influencia de la posesión arquetípica, un estado en el que la certeza absoluta reemplaza cualquier duda. Esta convicción es tan persuasiva que puede atraer e influir a quienes los rodean de manera extraordinaria, haciendo que las personas acepten y se sometan inconscientemente a la realidad distorsionada del poseído. Sin embargo, el verdadero peligro de la posesión arquetípica radica en la naturaleza dual de los arquetipos. Contienen polaridades extremas, capaces de generar tanto comportamientos virtuosos como destructivos. Por ejemplo, la misma energía que produce un santo también puede manifestar fanatismo. Así, una persona que encarna inconscientemente el arquetipo del Salvador puede, sin darse cuenta, actuar de manera opuesta a sus valores conscientes, transformándose en aquello que afirmaba combatir, y luego justificando o racionalizando sus actos con amnesia psicológica o elaboradas explicaciones que buscan preservar la coherencia de su autopercepción. Jung también identificó un patrón igualmente peligroso conocido como la compulsión a repetir, en la cual un individuo recrea obsesivamente situaciones dolorosas, creyéndose víctima de un destino cruel. Aunque a primera vista pueda parecer menos amenazante, quienes quedan atrapados en estas compulsiones inconscientes tienden a reclutar a otros para participar en sus dramas psicológicos no resueltos. Este fenómeno, que Jung denominó sincronicidad negativa, se manifiesta cuando la persona termina reiteradamente en circunstancias dolorosas similares, aunque las personas involucradas sean distintas, siguiendo guiones psicológicos sorprendentemente semejantes.
Los involucrados actúan como si fueran víctimas del destino, cuando en realidad son arquitectos inconscientes de sus experiencias recurrentes. El verdadero riesgo radica en ser arrastrado a su narrativa, interpretando papeles predeterminados, a menudo como traidor, perseguidor o abandonador, sin ser plenamente consciente de la dinámica que ya estaba en marcha antes de conocer al individuo. La protección ante estas dinámicas, según Jung, es sorprendentemente clara, aunque requiere disciplina y aplicación constante. El primer paso es confiar en el instinto. Si la percepción de alguien sobre ti contradice sistemáticamente tu experiencia interna, se debe confiar en la realidad interior propia antes que en la interpretación proyectada por el otro. En segundo lugar, no intentar convencer al proyectista. Quienes están inmersos en la sombra, inflados o poseídos son inmunes a evidencia contradictoria, y los intentos de persuasión suelen reforzar sus proyecciones. El tercer paso consiste en limitar la información personal, evitando que cualquier detalle pueda ser retorcido para respaldar sus distorsiones. Documentar las interacciones se convierte en el cuarto paso, registrando conversaciones y eventos para contrarrestar la tendencia del proyectista a reescribir la historia a su favor. El quinto paso es buscar perspectivas externas de personas de confianza, verificando si las percepciones coinciden con alguien fuera del campo de proyección. Finalmente, el sexto paso es retirarse estratégicamente cuando sea necesario. A veces, la mejor defensa es la retirada ante individuos que muestran múltiples señales de peligro. Jung, al estudiar a pacientes que manifestaban estos patrones, observó que las proyecciones de sombra no eran aleatorias, sino intentos sistemáticos del inconsciente de evitar confrontar las propias tendencias destructivas. En estos casos, los individuos proyectaban cualidades como manipulación, crueldad y egoísmo sobre quienes les rodeaban, permitiéndose sentirse moralmente puros mientras actuaban de manera inconsciente de la misma forma que condenaban. Esta es la trágica ironía de la proyección de sombra. Las personas se convierten en aquello que más temen o detestan, manteniendo intacta la inconsciencia sobre su propia transformación. Comprender y reconocer estos signos, según Jung, no solo protege la estabilidad psicológica personal, sino que evita quedar atrapado en dinámicas colectivas peligrosas que pueden destruir relaciones, reputaciones y comunidades enteras. Si esta exploración te ha brindado claridad y entendimiento profundo sobre la psique humana, no olvides apoyar este estudio comentando, compartiendo, dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal para continuar desentrañando los secretos del inconsciente y las fuerzas invisibles que moldean nuestra realidad. Carl Jung, tras décadas de observación clínica y reflexión profunda sobre la psique humana, descubrió que la verdadera salvación frente a los patrones psicológicos peligrosos no radica en la confrontación directa, sino en la conciencia plena de estos patrones. Según sus estudios, cuando una persona logra reconocer con claridad la proyección de sombra, la inflación del ego, la identificación excesiva con la persona pública, la posesión arquetípica y las compulsiones de repetición, se vuelve significativamente menos vulnerable a la influencia inconsciente de quienes exhiben estos comportamientos. Los individuos más peligrosos son aquellos completamente inconscientes de su propia oscuridad, pero al volverse consciente de estos mecanismos tanto en los demás como en uno mismo, se sale del alcance de su dominio psicológico. Jung dedicó su vida a mapear estos territorios psíquicos complejos y peligrosos, no para infundir miedo, sino para ofrecer libertad. Libertad de la manipulación inconsciente, de los campos de proyección y de ser arrastrado a los dramas psicológicos de otros. El signo psicológico más amenazante que identificó Jung no es únicamente la proyección de la sombra, sino la combinación de la inconsciencia absoluta de esta sombra personal con una convicción total en la propia percepción de la realidad. Aquellos que presentan este patrón no reconocen sus propias sombras,
y mientras más fuerte es su certeza interna, más potente es su influencia sobre quienes los rodean. Jung advertía que cuando nos enfrentamos a alguien que muestra estas características, es crucial recordar que las personas que no pueden aceptarse completamente a sí mismas inevitablemente utilizarán a otros como receptáculo de todo aquello que no soportan reconocer en su interior. La protección frente a estas dinámicas no consiste en luchar contra sus proyecciones, sino en mantener una conciencia constante de lo que nos pertenece y lo que les pertenece a ellos, delimitando claramente los límites entre nuestra realidad y la proyección ajena. La conciencia, entonces, se convierte en un escudo psicológico frente a las fuerzas más peligrosas en las relaciones humanas. Reconocer estos patrones en nuestro entorno o en nuestro pasado no solo permite comprender el presente, sino también protegernos de futuros conflictos y manipulaciones invisibles. Jung enseñó que la percepción clara de la sombra y de las distorsiones psicológicas permite mantener la autonomía mental, evitando quedar atrapado en los ciclos de repetición, las posesiones arquetípicas o los despliegues de ego inflado que pueden desestabilizar la vida de quienes los rodean. Por ello, es fundamental observar, documentar y reflexionar sobre las interacciones humanas, identificando los signos de alerta y diferenciando entre lo que es propio y lo que es proyección. Si esta exploración psicológica ha resultado reveladora y enriquecedora, es importante apoyar este estudio comentando, compartiendo, dejando tu me gusta y suscribiéndote, para seguir profundizando en la comprensión de la mente humana y en cómo navegar con sabiduría en el complejo mundo de las relaciones interpersonales.